días, empezamos el capítulo 3 de este módulo 1. En este capítulo vamos a entender cómo el color juega un papel súper importante en la composición de una fotografía. ¿Y qué es la composición? Bueno, podemos decir que la composición lo es todo, o casi todo. Por definirla de alguna manera, la composición es el arte de organizar los elementos dentro del encuadre para que la imagen funcione visualmente y sobre todo transmita un mensaje claro al espectador. ¿Pero qué significa que una imagen funcione visualmente? Pues es tan sencillo y tan complejo a la vez como que todos sus elementos estén dispuestos de tal forma que la mirada fluya de manera natural y equilibrada hacia el punto focal y que el mensaje le llegue al espectador con claridad, sin distracciones y sin confusión. En el momento en el que el espectador entiende perfectamente lo que esa fotografía pretende mostrar o transmitir, entonces esa fotografía funciona. Sin embargo, si el espectador no la entiende, no sabe hacia dónde mirar o se dispersa en elementos que no tienen interés, entonces esa fotografía no funciona. Cada decisión compositiva que tomamos a la hora de hacer una foto, dónde colocamos el sujeto principal, qué dejamos en sombra, qué dejamos con luz, qué colores resaltamos, cuáles no, etcétera, etcétera, todo eso influye directamente en cómo se lee la imagen y qué emoción genera en quien la mira. La composición es eso básicamente, por eso es tan importante aprender a dominarla. Puede parecer complicada, pero realmente no lo es. En realidad se puede aprender conociendo una serie de reglas o principios básicos. El punto focal, los tercios, las líneas de lectura, las formas geométricas, la repetición de patrones, el equilibrio, la simetría, la dirección, etc. Todos estos principios de la composición los explicamos en detalle en nuestro ebook Domina la composición en fotografía de paisaje. Es un ebook que ofrecemos de una manera totalmente gratuita. Si aún no lo conocías y no te lo habías descargado, puedes hacerlo en el enlace que te dejamos en los recursos descargables de este capítulo. Me viene genial que lo leas y que conozcas esos principios básicos, porque todos ellos, igual que los aplicamos a elementos gráficos en la imagen, también los podemos aplicar tal cual a los colores, exactamente igual. Es decir, podemos jugar con el tono, la saturación y la luminosidad de los colores, términos que ya conoces, pero podemos usar todo eso en una fotografía para aplicar los mismos principios de composición, de manera que con el color también generemos un flujo visual hacia el punto focal, un equilibrio y, ojo a esto, podemos generar sensación de profundidad. Así que, resumiendo esta pequeña introducción, el color es una herramienta súper potente en composición que nos va a servir para todo esto, para generar flujo visual, es decir, para guiar la mirada, para crear equilibrio, porque los colores los podemos agrupar de tal manera que se perciba un equilibrio en cuanto a pesos visuales en una foto, y también para crear sensación de profundidad o tridimensionalidad. Lo que vamos a hacer ahora es analizar una serie de fotos para que veas hasta qué punto el color juega un papel fundamental en composición, con el fin de establecer esas tres cosas que hemos dicho: flujo visual, equilibrio y profundidad. Quédate con esos tres conceptos porque los vamos a repetir varias veces en el capítulo de hoy analizando las fotos que tengo preparadas. Así que vamos a ello, pasamos al ordenador. Bueno, pues te presento a la primera de las fotografías que vamos a analizar en el capítulo de hoy. Una de mis fotografías callejeras favoritas, hecha en la ciudad de Nueva York. Estoy súper orgullosa de cómo quedó esta foto a todos los niveles, por eso la he traído a este capítulo. Lo que vamos a hacer para analizar cada una de las fotos que he traído es fijarnos en dos cosas. Por un lado, en la composición a nivel gráfico, es decir, cómo están distribuidos los elementos en ese encuadre. Y por otro lado nos vamos a fijar en la composición a nivel cromático, es decir, cómo están distribuidos los colores en esa foto y si eso acompaña o no a la composición a nivel gráfico, ¿vale? Puede parecer un poquito complicado y estúpido lo que estoy diciendo, pero vas a ver que es súper importante. Es súper importante que los colores que tengamos en una foto acompañen al resto de la composición, tal y como todos entendemos el concepto de composición. Entonces, ¿cómo hacemos esto si no tenemos ni idea de cómo analizar la composición en una foto? Imposible, así que te voy a dar una serie de pautas para que aprendas a analizar la composición de cada una de las fotografías que veas. Lo que tienes que hacer es fijarte en
4 cosas. Estas 4 pautas son las que te tienes que anotar. En primer lugar, ¿existe un protagonista o punto focal en esa foto? El protagonista o punto focal debe ser algo que llame rápidamente tu atención y que no tengas que pensar demasiado, lo tienes que detectar casi de manera inconsciente. Y ese algo que llame tu atención, ojo, debe ser lo suficientemente interesante. No puede ser cualquier cosa, no puede ser una piedra, un palo, yo qué sé, lo que sea, no puede ser un elemento que no tenga ningún interés visual, debe ser algo que de verdad despierte un interés en el espectador. Eso como primera cosa. Segunda cosa que tienes que analizar en la foto. ¿Hay elementos en esa fotografía que lleven tu mirada hacia ese protagonista, hacia ese punto focal o le den contexto? Si eso ocurre, muy buena señal. Siempre debemos tener en una composición elementos que nos lleven hacia el punto focal. Por contra, tercera cosa, no debe haber elementos distractores. No debe haber nada en la fotografía que llame tanto tu atención como para despistarte de lo que realmente importa, que es el protagonista o punto focal. Si hay algo que no tiene interés y que llame tanto tu atención que hace que dejes de fijarte en tu protagonista y solo te fijes en ello, entonces muy mala señal, muy mal ingrediente, no debe existir elementos distractores, ¿vale? Y cuarta y última cosa. Siempre debe existir equilibrio. Entendido el equilibrio como si tu fotografía fuese una balanza con el eje completamente en el centro. Cada cosa que haya en esa fotografía va a tener un peso a nivel visual. Lo que debes de notar es que tu fotografía se siente equilibrada a izquierda y a derecha y también arriba y abajo. Si hay algo que tenga muchísimo peso, muy escorado a la derecha o muy escorado a la izquierda y al otro lado no hay nada que lo compense, la fotografía se vería desequilibrada e inclinada hacia un lado y eso genera una sensación desagradable en el espectador. Ojo, que si un fotógrafo lo que busca es despertar esa sensación desagradable y de desequilibrio, entonces misión cumplida. Esto puede ser, que en composición lo busquemos, ¿vale? Podría ser, pero que sepas que no es lo ideal si tu intención es generar una sensación agradable en quien la mira, agradable a la hora de ver tu fotografía, que es lo que siempre buscamos, ¿vale? Entonces, para analizar la composición de una foto, por favor, fijémonos en estos 4 ingredientes de la composición. Protagonista, elementos que nos lleven hacia ese protagonista, ausencia de elementos distractores y equilibrio. Dicho eso, si así es como debe trabajar la composición a nivel gráfico, sin entrar, ya has visto que no he entrado a valorar reglas de composición ni nada de eso. No voy a entrar en eso porque para eso tienes el ebook que es súper completo y te puedes aprender cada una de esas reglas, ¿vale? Esto es un poco por simplificar la idea de cómo analizamos las composiciones. Si todo esto debe estar en una composición a nivel gráfico, lo mismo debe hacer el color, ¿vale? A nivel cromático la composición trabaja exactamente igual. Debemos intentar que los colores nos lleven hacia el protagonista. No debe haber colores que nos despisten de ese protagonista. Debe existir un equilibrio a nivel cromático, ¿vale? ¿Y qué otra cosa he dicho? Nada, ya está, hay un protagonista. Ya está, que se me va la pinza. El caso es, empezamos, ya lo tienes claro, vamos a analizar esta foto. Primero nos vamos a fijar, como hemos dicho, en los elementos a nivel gráfico, así que vamos a anular completamente los colores. Voy a poner la foto en blanco y negro para que los colores no nos influyan. Bueno, nos van a influir las luces y las sombras, por supuesto, pero es que la fotografía es también eso, es luz, es color, es composición. Me estoy volviendo una poeta. Primera pregunta, ¿quién es el protagonista o protagonistas de esta foto? Yo diría que hay 2. Ojo, no tiene por qué haber un solo protagonista, puede haber más de uno. Hay 2 cosas que llaman muchísimo la atención en esta foto. Una, el personaje cruzando la carretera, que por cierto es Juan. Justamente le tenemos aquí fuertemente contrastado por la luz que hay detrás, proveniente de los coches y de la ciudad, ¿vale? Está súper contrastado y además tiene esta sombra que proyecta en el suelo que también es súper interesante. Hace como una diagonal ahí apuntando hacia él. El otro protagonista importante o protagonistas serían los trenes, que los tenemos aquí los 2 pasando justo a la vez que el personaje principal. Un momento súper fantástico, ¿no? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que yo capturara en una foto
este pedazo de momento. Tiene truco. Esto tiene una serie de ajustes destructivos en el que, bueno, yo hice 3 tomas y las fusioné para tener los 2 trenes y a Juan cruzando. Pero bueno, no me desvío, que esto forma parte del flujo de trabajo de edición, que no forma parte de este curso, sino del curso Maestros de la Edición. Luego te enseño un poquito para que veas esta edición cómo es. Tenemos entonces 2 protagonistas súper importantes. ¿Hay elementos en esta fotografía que nos lleven hacia estos protagonistas? Pues sin entrar a valorar los colores, que por cierto no puedo porque está la foto en blanco y negro, lo que estoy viendo es que la luz de las farolas forma una diagonal que claramente apunta hacia el personaje. De hecho, lo voy a pintar para que se vea más claro. Estas farolas están súper bien dispuestas hacia el centro de la calle, por donde justamente está cruzando Juan. Además, tenemos otras líneas que nos llevan hacia Juan. Tenemos la línea de los coches, fíjate. Hay líneas que son muy evidentes y otras que no lo son tanto, ¿vale? Pero los coches están formando aquí otra diagonal que conduce hacia acá. Y lo mismo está haciendo esta otra línea, que es evidente, y los coches forman otra línea de las no evidentes, ¿vale? Más líneas. Bueno, aquí hay una serie de líneas verticales, ¿no? Muy claras. Vamos a quitar las diagonales. Las líneas verticales están presentes siempre en todas las ciudades. Aquí tenemos una, aquí tenemos otra, aquí tenemos otra y los edificios formarían otra. Estas líneas verticales conducen hacia abajo. ¿Hacia dónde está mi protagonista? Juntas, todas estas junto con las diagonales me están ayudando a que vengamos hacia esta zona de la fotografía donde tenemos a uno de los protagonistas, ¿vale? Con lo cual, ese segundo ingrediente de la buena composición lo tenemos. ¿Qué hay de este otro protagonista que es súper importante? Bueno, pues las vías del tren evidentemente forman otra línea conductora, ¿vale? Hacia un lado, bien en un sentido, bien en el otro, pero esto hace que recorramos esta zona de la foto. Lo mismo estas vías de aquí, ¿vale? Las luces de las ventanas también son un punto de interés visual que hace que recorramos el detalle del tren, ¿vale? Y los faros. Todo esto es importante. El contraste que hay en estas ventanas llama muchísimo la atención y también el contraste de los trenes con respecto al cielo. Si te fijas, el tren está muy oscuro, el cielo, lo que está detrás con esta nubosidad o esta niebla, está más iluminado y hace que el tren resalte más. Y esto que tenemos aquí, que parece como una farola, esto también llama un poquito la atención, hace que te fijes en esta zona, con lo cual sí, podríamos decir que tenemos elementos que también nos llevan hacia esta zona de la foto. Sin embargo, yo diría que todo conduce muchísimo mejor al personaje, ¿verdad? Para mí, el principal protagonista es la persona. Esto es subjetivo, ¿vale? Todo depende de la importancia que cada uno le queramos dar, pero por regla general, siempre que ubiquemos a una persona en un paisaje urbano o en un paisaje de ciudad, de manera inconsciente nos ponemos en el lugar de esa persona. Entonces, las personas, ya por el hecho de ser lo que son, personas, hace que nos fijemos mucho en ellas. Pero además es que la composición favorece mucho más a esta zona que a esta otra. Pero bueno, yo diría que muy bien, tenemos esos 2 ingredientes. Más cosas. Elementos distractores. ¿Tenemos algo en esta foto que nos distraiga hasta el punto de desviar la atención de lo que nos importa, que son los trenes y el personaje principal? Pues yo diría que no. Puedo fijarme en algunos detalles, como por ejemplo estas ventanas. Me llaman la atención. Puedo fijarme en este cartel. Puedo fijarme en este árbol de aquí, apenas sin hojas. Puedo fijarme en estas luces que hay por aquí, como en este túnel que está lleno como de puntales. Puedo fijarme en los coches. Puedo fijarme en toda esta estructura metálica. Pero todo eso lo que hace es aportar contexto, no me está distrayendo, ni muchísimo menos. Son de hecho elementos que de alguna manera están ayudándote a recorrer la foto si quieres. Hay cositas interesantes por aquí, pero no desvían la atención. Y por último, ¿hay equilibrio en esta foto? ¿Equilibrio en cuanto a pesos visuales? Pues vamos a atribuirle un peso a cada elemento importante de esta foto. Para mí, yo diría, como sabes esto es un poquito subjetivo, pero yo diría que la zona de mi protagonista, por la luz que tiene,
más o menos pesaría todo esto, ¿vale? Por la luz que hay a su alrededor. Fíjate lo que estoy dibujando, ¿vale? Estoy dibujando la zona que está iluminada. Y esto, súper peso. Esto tiene muchísimo peso, ya te digo, por el hecho de ser una persona. Nos ponemos ahí en ese lugar inmediatamente. Entonces esto pesa bastante. ¿Qué hay de lo de arriba? Para mí, yo diría que pesa. Vamos a rodear la zona luminosa y que me llama la atención de aquí. Yo diría que es todo esto, más o menos. Si coloco un eje en el centro de la foto, vamos a colocar una regla, ahí, ese sería el centro, pues esta balanza está totalmente compensada, arriba y abajo. Pero, ¿hay equilibrio izquierda-derecha? Ahí sería el centro. Pues también, evidentemente, si tenemos al personaje que pesa un montón, ubicado completamente en el centro, y esta zona que tiene tanto peso y actúa como bloque está también más o menos centrado, con un tren un poquito más avanzado, otro tren un poquito más retrocedido, pero más o menos ahí en el centro, pues también hay un equilibrio a izquierda y a derecha. Con lo cual, me encanta esta foto a nivel gráfico. A nivel gráfico tenemos un montón de ingredientes que hacen que esta composición funcione súper bien, además del mensaje, ¿no?, que transmite este momentazo. Como decía, los dos trenes antiguos, esta estructura, bueno, es como Nueva York en estado puro. Pero, ¿y qué hay del color? Hemos dicho, el color tiene que remar exactamente en el mismo sentido que la composición a nivel gráfico. La composición a nivel cromático tiene que funcionar igual. Si le devolvemos los colores a la imagen, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué colores tenemos? Bueno, pues tenemos una tonalidad fría y desaturada predominando en toda la foto. Un tono como de azul cian, un azul, ¿ves? En torno a 200, tiende hacia los cianes. Es un azul bastante desaturado, un 35%, como decía, por debajo de un 40% para mí está flojito, está suavecito de saturación y con muy poco brillo. Es una escena nocturna, tirando a dramática, así que tenemos unas tonalidades bastante oscuras predominando en la foto. ¿Qué es lo que más llama nuestra atención? Pues no son estas tonalidades frías. Estas tonalidades frías no llaman la atención en sí mismas. Lo que hacen es contribuir a la emoción que esta fotografía me transmite o lo que yo pretendía transmitir con ella. Una escena nocturna, cinematográfica, dramática. ¿Cómo utilicé el color para ayudarme a centrar la mirada en mis protagonistas? Pues le di tonalidades caliditas, muy iluminadas a estas líneas de lectura de las farolas, ¿vale? Le di una tonalidad cálida a estas luces que resaltan al protagonista. Además, jugué con ese contraste de luminosidad, ese contraste entre claridad y oscuridad para que el personaje destaque, no solamente por el color, sino también por el contraste de luminosidad. Lo que te comentaba en el anterior capítulo, si conseguimos contrastes, en general contrastes de color, contrastes de luminosidad, contrastes de saturación, conseguimos resaltar cosas, ¿vale? Y los tonos claramente más saturados son los tonos cálidos, ¿vale? Porque los tonos fríos tienen menos saturación, ¿vale? Los tonitos cálidos que tenemos por aquí tienen un poquito más de saturación y más brillo, que es lo que es realmente lo que más ayuda a que llame la atención. Los trenes, 3/4 de lo mismo. Estas ventanas que tenemos por aquí les he dado una tonalidad cálida. Pero bueno, casi que te voy a enseñar el antes para que veas cómo era la foto antes. Así era la foto antes de empezar a editar. Y así el después. Antes y después. Fíjate en las tonalidades cálidas sobre todo. Antes y después. Antes y después. Bueno, yo en el revelado ya me trabajé esa dominante fría, desaturada, pero los cálidos no los tenía. No los tenía. Al enfriar tanto el balance de blancos, pues las farolas, que sí que tienen un pelín más de cálido, pero no tanto, me las cargué al bajar ese balance de blancos. Y con la edición aquí en Photoshop se lo he devuelto. He utilizado el color como método para guiar la mirada del espectador hacia mi protagonista. Pero fíjate en lo que ocurre en esta zona, esta estructura que tenemos aquí. Antes y después. Antes y después. Hemos dicho que no debe haber elementos distractores, elementos que llamen tanto la atención como para que te fijes más en ellos que en el protagonista. Eso no debe de pasar. Fíjate
la tonalidad amarilla tan brillante, tan llamativa que tenemos en esta estructura. Y fíjate el poquito contraste que tiene mi personaje. Tiene una tonalidad fría, muy poco contraste, pues sí, me puedo fijar en ello, pero no despierta mi interés porque es un borrón. Casi que puedo decir que me despierta más interés esto por el hecho de ser cálido. Pero claro, no es interesante, ¿no? No es lo suficientemente interesante. Entonces, ¿qué he hecho en edición? Pues fundamentalmente le he bajado la luz y se la he dado al personaje, ¿vale? Y le he dado contraste. ¿Qué más? Los colores rojos del tren también están ayudando muchísimo a conducir la mirada hacia ellos. Estos detalles rojos que tenemos en la estructura. Esto, cuando la foto estaba en blanco y negro, no lo veíamos, pero estos rojos, estos brillos que proceden del tren, los he potenciado en edición para ayudarme del color, para fijarme mejor en esta zona, que es mi segundo protagonista, muy muy importante. Estos faros también no tenían ni muchísimo menos ni esta luminosidad ni este color. Mira el antes, ¿ves? Antes y después. Aquí están proyectando un haz de luz súper chulo y con un tono de color bastante cálido que contrasta con la dominante fría de la foto. Esta farola pues también. Ahí no tiene apenas ni color ni luz y ahí le estamos dando un puntito de interés para ayudarnos a fijarnos mejor en esta zona. Así que podemos decir que color y composición a nivel gráfico reman juntos en la misma dirección. Por eso esta fotografía funciona bien a nivel visual. Esto es lo que tenemos que ir a buscar en todas y cada una de las fotografías que hagamos. El color tiene que favorecer al mensaje de la foto y a la composición, a la lectura que queramos hacer en esa foto. Con esta foto ya hemos visto dos conceptos importantes de los que habíamos comentado antes, que son utilizar el color como herramienta para generar flujo visual y para dirigir la mirada hacia donde realmente importa, y también el color como herramienta para generar equilibrio. Bueno, quizás como herramienta para generar equilibrio a lo mejor en esta foto no se ve tan claro. Vamos a verlo en otros ejemplos un poquito más obvios, más sencillos de entender. Esta foto, por ejemplo, esta es una foto de Juan también hecha en la ciudad de Nueva York. Esta foto representa perfectamente lo que es el equilibrio cromático, porque Juan ha jugado totalmente a balancear estos tonos cálidos con estos tonos fríos que tenemos aquí y además le ha dado el mismo peso a ambos. Pero bueno, que me estoy adelantando. A nivel gráfico, ¿cuáles son los protagonistas en esta foto? Claramente el ciclista y también este cartel de Cats que está justo encima de él. Está súper contrastado, tiene tonalidades rojas muy llamativas. Estos dos serían mis protagonistas. Y también tenemos dos elementos muy importantes y con muchísimo peso a ambos lados de estos protagonistas. Podrían incluso actuar como protagonistas en sí mismos. ¿Qué pasa? Pues que están súper balanceados. Si colocamos un eje en el centro, fíjate, a este lado, la mitad de la foto en tono frío y la mitad de la foto en tono cálido. Y fíjate lo que ha hecho. Ha cortado el cartel. A nivel gráfico, podría hasta sentirse la foto desequilibrada, ¿verdad? Dicho, vamos a hacerlo, vamos a verlo por curiosidad. Imagen, ajustes, blanco y negro. Ahí, vamos a pasar a blanco y negro. Bueno, claro, la luminosidad también juega un papel importante, pero fíjate, aquí hay un elemento gráfico importante que es el cartel y se lo ha cargado, lo ha cortado. Esto no debe de pasar, ¿vale? Los bordes en las fotografías, esta es otra cosa que mencionamos en el ebook de composición, por eso me interesa que lo veas. Los bordes en las fotos tienen que estar limpios, no pueden haber cosas importantes, como un cartel, por ejemplo, fíjate, es que esto tiene mucha importancia, ¿no? En la foto está cortado. Pero lo ha hecho aposta porque su intención era buscar el equilibrio cromático. Aquí está jugando muchísimo con el color, entonces le ha importado un pepino cortar el cartel. Lo ha hecho para que se sienta completamente equilibrada la foto a nivel de color. También hay, por supuesto, bueno, esto no es tanto a lo mejor a nivel cromático, pero también se siente un equilibrio de pesos arriba y abajo.
En esta foto el tema del equilibrio se ve súper bien. Más ejemplos. Hoy va de fotos urbanas la cosa. Aquí tenemos otra foto buenísima, me encanta, de Juan. Esta es del portfolio de Nueva York también. En esta foto tenemos también un par de protagonistas. La persona por un lado, aquí abajo, rodeada de todas estas farolas con una intensa tonalidad naranja, muy muy brillante. Toda esta zona llama muchísimo la atención. Y además tenemos otra zona que llama un montón la atención, que es el edificio. El edificio está rodeado, por el contrario, por tonalidades frías, pero está fuertemente contrastado. Y a nivel visual se percibe perfectamente un equilibrio en cuanto a tonalidad fría y tonalidad cálida. También se percibe muchísima sensación de profundidad. Ojo, no he mencionado todavía cómo se utiliza el color para generar sensación de profundidad, pero es que eso te lo quiero explicar con otro ejemplo un poquito más básico. Eso quiero que lo entendamos bien porque no es tan fácil de ver. Luego lo vemos. Primero me quiero seguir centrando con estos ejemplos que quiero enseñarte en el color como guía visual y como herramienta para favorecer el equilibrio. Venga, cambiamos de tercio, vamos a pasar a una foto de paisaje. Esta foto hecha en los lagos de Plitvice, una foto que está en mi web en el portfolio de Croacia. Aquí, ¿quién es el protagonista? Hemos dicho, el protagonista tiene que ser algo que llame nuestra atención muchísimo y que no nos lleve mucho tiempo detectarlo. Tiene que ser interesante y llamar mucho nuestra atención. Bueno, yo diría que en primer lugar, esta es la zona que más me llama la atención, el bosque. Me llama la atención ¿por qué? Pues porque tiene tonalidades naranjas muy saturadas, muy brillantes. El color es importante a la hora de señalar a esta parte de la foto como elemento protagonista. Fíjate que a nivel gráfico también tenemos un elemento que podría ser protagonista, ¿no? Que es la cascada que tenemos aquí a la derecha. Pero no tiene ni muchísimo menos tanta importancia como esta zona de aquí. Por eso está ocupando un espacio más pequeño de la foto. Y luego tenemos también la pasarela con una tonalidad cálida muy llamativa que contrasta muchísimo con la tonalidad verde, azul, cian. Es una tonalidad de turquesa. Súper bonito el color del agua, es impresionante. Los lagos de Plitvice tienen un agua cristalina tan espectacular que cuando le incide el sol, el azul es brutal. Este tono de azul desaturado, fíjate, muy muy desaturado, pero se percibe con bastante intensidad por el hecho de estar asociado a estos tonos cálidos. Eso hace que a pesar de tener un 33% de saturación, que no es mucho, yo lo estoy percibiendo como muy fuerte, ¿sabes? Como bastante saturado. A lo que te iba. La pasarela, con este tono cálido, lo que está haciendo es actuar como línea de lectura completamente hacia el protagonista, que es esta zona de aquí, ¿vale? Y bueno, a nivel gráfico vamos a señalar también, ya puestos a hablar del equilibrio, esto más o menos tendría este peso. Vale, si yo coloco un eje en el centro, ahí, separando la foto a izquierda y a derecha, y otro eje ahí, separando la foto a arriba y abajo, pues lo que veo es que claramente el color está jugando un papel importante para generar equilibrio, sobre todo a nivel horizontal. Arriba predominan los cálidos, abajo predominan los fríos, utilizando los cálidos como línea de lectura, y también percibo equilibrio izquierda y a derecha, aunque ya no tanto representado por el color, que también en realidad, porque aquí tengo cálido, aquí tengo frío y lo mismo tengo aquí. Aquí tengo cálido y aquí tengo frío. Lo que pasa es que estos cálidos no están tan saturados, ni mucho menos, están mucho más oscuros. Esta zona tiene un peso fundamentalmente por el contraste en la luminosidad. Tenemos un agua súper brillante y la roca muy muy oscura por el contraluz que tenemos la luz totalmente apuntando hacia nosotros. Bueno, otro ejemplo interesante que quería que veamos, estoy destripando las fotos completamente. Vamos a ver más. Aquí, otra foto de paisaje. Bueno, esta también me resulta interesante. Fíjate, ¿quién dirías que es el protagonista en esta foto? El protagonista, si yo veo la foto a color, claramente
pienso que es esta colección de hojitas que tenemos aquí, con este tono naranja tan llamativo, tan aislado en relación a todos estos tonos fríos que hay en el árbol, en la niebla, y la pasarela, que tiene un tono cálido, hace que la mirada vaya completamente hacia ese protagonista, ¿no? El árbol es otro elemento súper importante, pero visualmente a mí, ya te digo, esto es subjetivo, pero a mí me llama menos la atención el árbol de lo que me llaman estas hojitas. Esto atrapa completamente mi atención. Y esto es culpa completamente del color, porque en esta foto, si nos cargamos el color, si la dejamos así, anda, el protagonista ha cambiado. Ya no sé realmente quién es el protagonista, si es la pasarela o es el árbol, tal vez más bien el árbol, ¿no? Pero en cualquier caso, a lo mejor no funciona mucho, ¿verdad? Porque tengo elementos que me llevan hacia ese protagonista. Pues bueno, la pasarela me lleva hacia el fondo. Bueno, sí, podría ser, pero la pasarela conduce hacia el fondo de la imagen, no conduce directamente hacia el árbol, ¿no? Bueno, podría ser una imagen rara, equilibrada al fin y al cabo, porque esto pesa mucho y la pasarela pesa mucho también. Puede ser que percibamos un equilibrio a izquierda y a derecha, ¿vale? Pero rara esta foto, si no es por el color, ¿vale? Aquí juega un papel súper importante. El hecho de que tengamos esas hojitas con ese tono hace que la percepción cambie completamente. Guía visual, un ejemplo muy bueno para entender el color como guía visual. Más ejemplos. Bueno, aquí tenía otras fotos urbanas también que me alucinan, que bueno, podríamos pararnos a analizar cómo el color juega un papel importante, pero yo creo que son ejemplos parecidos a los que hemos visto ahora. Lo que no hemos visto aún es el tema de la profundidad. Vamos a pasar ya a explicar ese concepto que me interesa muchísimo. Tengo un ejemplo aquí de una fotografía muy especial que nos va a ayudar mucho a entender cómo funciona el tema de la profundidad en cuanto al color. Es decir, cómo podemos conseguir sensación de profundidad con los colores, manejando esas tres propiedades que ya conocemos y dominamos perfectamente, que son el tono, la saturación y la luminosidad. Vale, nota importante antes de empezar a analizar los colores y cómo trabajan en este tema de la profundidad. Debemos de tener en cuenta que esta foto, esta preciosa manzana roja que tenemos aquí, tiene muchísima nitidez, ¿verdad? Tiene un enfoque espectacular. Tenemos las gotitas de agua súper nítidas. Y sin embargo, lo que está detrás de la manzana es un fondo absolutamente desenfocado y carente de detalle. La profundidad de campo que hay en esta foto está ayudando a transmitir sensación de profundidad. Valga la redundancia, que tengamos el primer plano súper nítido y lo que está detrás súper desenfocado, por supuesto, está ayudando a separar, despegar esta manzana de su fondo. Todo lo que sea despegar el sujeto principal del fondo ayuda a esa sensación tridimensional. Ayuda a que podamos entender la foto, que es completamente bidimensional, la vemos como si estuviese en 3 dimensiones, ¿vale? Eso gracias a el detalle, al enfoque que tiene la foto, pero lo que quiero ver es cómo el color también está jugando un papel súper importante en esa sensación de profundidad que nos está dando esta foto. ¿Qué colores tenemos aquí? Bueno, tenemos una manzana con un intenso color rojo, súper saturado. Tiene un 83%, 86, 90%, tiene muchísima saturación, súper llamativa. Además tiene bastante contraste. Bueno, no me meto a valorar cuál es el color. Es rojo, rojísimo. Ni naranja ni fucsia, es rojo. Además tenemos mucho contraste en cuanto a luz y sombra. Tenemos unas zonas muy brillantes en la foto y otras zonas muy oscuras. Y por el contrario, detrás de la manzana, ¿qué tenemos? Tenemos un fondo absolutamente desenfocado, sí, pero ¿de qué color? Es de una tonalidad gris, con matices azulados, es un gris bastante frío y además bastante desaturado, muchísimo comparado con la manzana. Esto solamente tiene un 14% de saturación.
Además, es un fondo absolutamente plano, no hay contrastes dentro de él en cuanto a luz y sombra. Está súper planito. Vamos a volver a ver la diapositiva que vimos en el capítulo anterior. Esta diapositiva de las 3 propiedades del color: tono, saturación, luminosidad. Hay un concepto que tenemos que entender perfectamente de cómo trabaja la profundidad en cuanto a color, y es que tonos cálidos, en relación a esta propiedad, tonos cálidos tienden a situarse, psicológicamente nuestro cerebro tiende a adelantarlos visualmente. En los planos de profundidad que pueda tener una foto, lo que está cálido tiende a avanzar, y sin embargo los tonos fríos, que naturalmente llaman menos nuestra atención, tienden a retroceder, con lo cual siempre hay una jerarquía visual a favor del tono cálido. El tono naranja, el tono amarillo, el tono rojo o el tono verde si es cálido, ¿vale? Ahí ya estaríamos entrando en los azules, pero tonos que tienden a ser caliditos avanzan en el plano tridimensional, los percibimos más cerca. Lo que está frío lo percibimos más lejos. La saturación hace exactamente lo mismo. Lo que está más saturado tiende a avanzar y lo que está más desaturado tiende a retroceder. Lo percibimos como si estuviera más lejos. Y en cuanto a luminosidad, brillo, exactamente igual. Lo que está más contrastado, lo que tiene más diferencia en cuanto a luces y sombras, tiende a avanzar. Lo tendemos a percibir más cerquita de cámara, y lo que está más plano de contraste, más suave, que tiene menos diferencia entre luz y sombra, tiende a retroceder, lo percibimos más lejos, ¿vale? Las 3 propiedades del color nos van a ayudar a transmitir sensación de profundidad si entendemos esto. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo en esta foto. Tenemos un elemento muy llamativo con un color rojo. Rojo, hemos dicho cálido, avanza. Además, está muy saturado, avanza en el plano tridimensional. Y además está muy contrastado entre luces y sombras, y eso hace que avance. Sin embargo, el fondo tiene un tono de color frío, y eso hace que retroceda. Además, está muy desaturado, retrocede. Y además es muy plano, no hay contraste en cuanto a luces y sombras, retrocede, ¿vale? Entonces, entendido esto, vamos a ver qué ocurre si el fondo, lo que yo tengo detrás de la manzana, lo saturo más, le doy más fuerza. Por ejemplo, así. Ahora tenemos la misma manzana roja, pero esta vez tenemos un tono de color verde. Vamos a ver que verde es un tono de color verde que está dentro de la gama de tonos fríos, ¿vale? Hemos dicho que el color frío retrocede. Perfecto, bueno, seguimos percibiendo en ese sentido, en cuanto a tono, sensación de profundidad. ¿Pero qué ha pasado? Se ha saturado muchísimo más este color. Tenemos un 56% de saturación. Eso hace que de alguna manera ese fondo visualmente ha avanzado. La jerarquía ha cambiado. Efectivamente, la manzana tiene un tono de color rojo y llama mucho más la atención. Esto es lo que primero llama mi atención, pero ojo, que si comparo con la foto que tenía antes, este fondo claramente ha avanzado. En la jerarquía que suponen estos colores, ahora el color del fondo tiene muchísimo peso, muchísima importancia. Entonces he perdido sensación de profundidad, ¿vale? Visualmente he perdido sensación de profundidad, y además ha ocurrido otra cosa, y es que me saturo, nunca mejor dicho. Esta foto ahora mismo me satura, el fondo llama tanto la atención que me vuelvo loca, no sé muy bien. Sí, miro la manzana, pero el fondo me espanta un poco, ¿no? Perdemos sensación de profundidad cuando mantenemos una saturación intensa tanto en el sujeto principal como en lo que está detrás de él. Vale, ¿qué pasa si le cambiamos el color a la manzana y lo ponemos igual de verde que el fondo? Pues aquí pasa que no tenemos ni contraste en cuanto a tono, ni tampoco tenemos contraste en cuanto a saturación, porque seguimos teniendo una manzana con un tono de color muy saturado y un fondo con un tono de color súper saturado, ¿vale? No está en un 100% como la manzana, pero está en un 65%. Muy saturado todo.
todo muy verde. El color no me ayuda a separar esta manzana de su fondo. Ahora mismo lo único que me puede ayudar un poquito a darle profundidad es el hecho de que la manzana, bueno, olvidándonos de la nitidez porque está muy nítida y el hecho de que esté muy nítida claramente hace que avance, pero además es que está muy contrastada. Tenemos igualmente mucho contraste entre luz, sombra y el fondo pues sigue estando plano. Pero vamos, en este ejemplo nos hemos cargado absolutamente la percepción de profundidad. Pero voy más allá. ¿Qué pasa si yo tengo una manzana verde y quiero hacerle una foto y el fondo que tiene es verde? No lo puedo cambiar de color, es lo que tengo lo que tengo, ¿no? Yo no puedo hacer que esa manzana sea roja, es verde. ¿Cómo puedo hacer para percibir más sensación de profundidad si mi sujeto principal y su fondo tienen el mismo tono, el mismo color? Vamos a probar a desaturar y a bajarle la luminosidad. Y en la manzana vamos a hacer lo contrario, vamos a potenciar el contraste en cuanto a luces y sombras, en cuanto a luminosidad. Tal que así. Fíjate, antes y después. Antes y después. Ahora tenemos un fondo con una tonalidad verdosa, pero muchísimo más desaturada que la que teníamos antes. Y además tenemos una manzana un pelín más contrastada. Mantiene la misma saturación, pero está un pelín más contrastada en cuanto a luz y a sombra. ¿Vale? Esto me está ayudando completamente, dentro de que no puedo jugar con el contraste de tono, está ayudando completamente a separar, despegar, a hacer avanzar esta manzana con respecto a su fondo. Bueno, vaya pedazo de chapa te acabo de dar, pero yo creo que se entiende, ¿no? Se entiende cómo actúa el tema de la profundidad. Tono cálido avanza, saturado avanza y contrastado en cuanto a luces y sombras avanza, y todo lo que sea frío, desaturado y bajo de contraste retrocede, lo percibimos como más lejos. Eso es lo que está ocurriendo exactamente en fotografías como esta. Aquí tenemos un paisaje súper espectacular en las tierras altas de Islandia. Esta foto la puedes ver en mi portfolio de Islandia, en mi web, lauragzo.com. ¿Quién es el protagonista en esta foto? Mi protagonista, y lo que yo quiero destacar, es esta gran roca con esta forma tan picuda y tan llamativa. Esta gran roca y todo este primer plano de vegetación que tengo, claramente lo estoy percibiendo mucho más cerca en el plano tridimensional que toda esta zona de aquí, ¿vale? Que toda esta zona que hay justamente detrás de la roca. ¿Y qué está ocurriendo en cuanto al color? Pues mira, aquí tenemos predominancia de tonos verdes, ¿no? Todo es verde. No hay contrastes en cuanto a tono que me ayuden a generar esa sensación de profundidad, pero sí que tengo contrastes en cuanto a saturación y en cuanto a luminosidad, porque este primer plano de vegetación tiene una saturación mayor y mayor contraste en cuanto a luces y sombras que, por ejemplo, esta zona de aquí, que está justo detrás. Aquí tenemos tonos de verde más desaturados, muchísimo más que estos, y muchísimo menos contraste. Aquí no tengo negros ni tan duros como estos, ni luces tan iluminadas como estas, ¿vale? Y no te digo nada si me voy al plano del más al fondo. Esta zona que hay por aquí a lo lejos también tiene tonos verdes, en teoría, ¿no? Porque también hay vegetación por aquí. Pero ya está tan desaturada que ni siquiera existe el verde. Ya todo esto que tenemos aquí es gris. Entonces, esto funciona exactamente así en la naturaleza, en las leyes de la física. Todo lo que tenemos cerca lo percibimos con más saturación, con más contraste, con más nitidez también, pero no me voy al tema de la nitidez, aquí estamos analizando los colores. Pero todo lo que está más intenso en cuanto a color y que tiene además un tono más cálido, tendemos a percibirlo más cerquita. Y lo que sea, a medida que se aleja de nosotros, lo vamos a percibir con menos intensidad de color, es obvio, y también lo vamos a percibir con menos intensidad de contrastes en cuanto a luces y sombras, ¿no? Va a estar menos contrastado. Todo eso ayuda a la sensación de profundidad de manera natural. Observa tus RAWs antes de empezar a editarlos. ¿Qué pasa? Que si no eres consciente de esto,
cuando te pongas a editar vas a querer darle fuerza a tus colores, vas a querer darle fuerza a tus contrastes, vas a querer que tu foto sea más llamativa probablemente, porque todos hacemos eso. Pero si no eres consciente de esto, te vas a cargar completamente la sensación de profundidad natural que hay en tu fotografía. Entonces, es importante que este concepto de la profundidad en cuanto al color la entendamos bien y podamos trabajar con ella. Te voy a enseñar otra foto y ya cierro el tema con esto, ¿vale? No te doy más la vara, que creo que se está quedando largo y todo el capítulo, pero aquí hay otra foto en el portfolio de Tokio que hice que creo que me viene muy bien. Fíjate, vamos a analizar brevemente esta foto. ¿Protagonista o protagonistas? ¿Quiénes son los protagonistas de esta foto? Pues sin lugar a dudas. Bueno, te fijarás que todas mis fotos son muy obvias. Los protagonistas están muy claros, pero es que me encantan las fotos así. Me encantan las fotos que son de fácil lectura, que lo dejan súper fácil el entender qué es lo que se quiere mostrar, qué es lo que realmente importa en la foto. Mi protagonista principal es el niño con su mochilita cruzando las vías del tren. Primer protagonista. Segundo protagonista, los trenes. Elementos que nos lleven hacia estos protagonistas. A nivel gráfico tenemos un montón. A nivel gráfico tenemos estas líneas, las vías del tren que confluyen, convergen completamente en el centro. Y ojo, esas líneas cuando convergen, todo esto ayuda a la sensación de profundidad, el utilizar líneas diagonales convergentes. Pero bueno, no me voy a eso. De nuevo, léete por favor el ebook de composición que te dejamos en la descripción de este vídeo, que todo esto lo explicamos ahí. Más elementos gráficos que ayudan a guiar la mirada. Tenemos estos carteles, pum, 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 que conducen hacia acá. Esto no es que lo diga yo o que me lo invente yo, es que los carteles es un elemento que se repite, ¿no? Es un patrón repetitivo que podemos observar. Cuando un patrón se repite, tu mirada lo recorre de manera inconsciente. Es como ocurre con los pasos de cebra. Tenemos rayas repetidas y automáticamente pam, 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 nuestro cerebro lo sigue, queremos pasar por encima. Pues la repetición de patrones es otro recurso que se utiliza en composición para guiar la mirada. Esto también está ayudando a conducir hacia la zona protagonista de mi foto. Esto a nivel gráfico. A nivel cromático, ¿qué está ayudando a centrar mi atención en mis protagonistas? Pues claramente la tonalidad roja tan llamativa, tan saturada que tenemos en sus zapatillas, que por cierto eran así, ojo, no le he cambiado el color a las zapatillas del chaval, eran rojas. Aquí lo único que he hecho es evidentemente fusionar fotos porque el niño no estaba cruzando cuando los trenes pasaban, eso no ocurría. Hice una foto con los trenes y otra foto con el niño y la fusioné. La cuestión es que cómo funciona la profundidad aquí. Fíjate en la saturación de las zapatillas y el contraste que tiene el chiquillo en cuanto a luz y sombra, y fíjate en la saturación y el contraste de este tren, y fíjate en el contraste de este tren. Este tren está mucho más suave de contraste, más desaturado que este, y el tren más suave y más desaturado que a su vez el chico con sus zapatillas. Eso hace que yo perciba claramente diferentes planos de profundidad. El niño está más cerca, este tren está después y este tren está después. El tamaño también, por supuesto, el tamaño de los elementos está influyendo. Si este tren es más pequeño que este, mi cerebro lo entiende más lejos. Pero bueno, no voy a eso. Voy a que todo esto, aunque pudo darse de manera natural en la fotografía original, yo ahora que lo conozco, lo puedo potenciar en la edición, y es lo que justamente he hecho en la edición de esta fotografía. He trabajado claramente con el color para guiar la mirada, para generar sensación de profundidad y para también generar un equilibrio en cuanto a cálidos, en cuanto a fríos. Bueno, no te voy a dar ya más la chapa con esto, que creo que lo has entendido perfectamente, o eso espero. Y si no, por favor, escríbemelo en comentarios. Dime si te ha gustado este capítulo, pregúntanos todas las dudas que tengas, que te responderemos encantados. Espero que te haya gustado, que te haya parecido muy interesante este capítulo y te espero en el siguiente. ¡Chao!